Yo no soy una política tradicional, sino yo vengo de una lucha comunitaria. Yo lo que quería era vincularme a los movimientos populares para desde allí trabajar, acompañar y lograr grandes objetivos. ¿Qué era lo que nosotros soñábamos cuando estábamos luchando? Justamente que todas las áreas verdes, todo el espacio público, todo lo que nos rodea, nuestro hábitat, pudiera transformarse a favor de la gente. Teníamos que luchar por la alimentación, por el medio ambiente, por la salud. Pero no había centros de salud. Entonces construimos los centros populares de salud, donde tanto la medicina, digamos, alternativa como la medicina alópata y la acupuntura, y todo se juntaba, ¿no? Lo importante era que la población organizaba espacios en donde pudiera haber prevención de salud, etc. Entonces, encontrar un lugar donde hay una armonía, donde hay un respeto, donde hay un cuidado, yo creo que eso ha ayudado bastante a pacificar, a entender su realidad social, a que también ellos se encuentren y conceptualicen su estado de violencia o su estado de vulnerabilidad y también encuentren herramientas para enfrentar la vida. El Centro Colibrí es un espacio que existe en todas las utopías. Es el espacio de atención a personas que tienen problemas en el consumo de sustancias psicoactivas. El modelo aquí en el Centro Colibrí no prohíbe el uso, no estigmatiza, no criminaliza, no juzga, sino por el contrario, brinda una serie de atenciones que van desde prevención hasta el acompañamiento psicológico a las personas que ya tienen un uso problemático. Las utopías son un movimiento por el derecho a la ciudad. Son un modelo que estamos replicando. La visión de que lo que hace el gobierno lo hace mal, ¿no? Y lo que hace el gobierno pues siempre pues, no tiene la misma calidad que lo que pueden hacer los privados. Y si es para los pobres, pues entonces cualquier cosa ya está bien. Entonces es combatir eso, es combatir la visión del mínimo estado a los pobres para dar el máximo estado a ellos. Y creo que la Iztapalapa del futuro tiene que ver con eso, con ese reconocimiento sobre lo que la clase trabajadora construye día a día, ¿no? Y las potencialidades que tiene y la desestigmatización que debe de haber, porque mucho se estigmatiza al pobre, ¿no? Por ser mugroso, por ser marginal, pero porque no ha tenido oportunidades, porque no se le ha dado pues el derecho de poder construir y de poder soñar, ¿no? Y entonces las utopías vienen a ser un regalo y una dignificación de esa vida. Yo pienso que las utopías tienen que replicarse en toda la ciudad. Con la transformación que ha tenido este país, los que menos tienen y los más desfavorecidos históricamente, pues hoy están en el centro de cualquier decisión política de gobierno, para cualquier política pública.